Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios, porque hoy estamos nuevamente con el hermano Mauricio Ozaeta desde Medellín, Colombia. Un abrazo, hermano. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias César. Buenas noches para ti y para todos los que te escuchan. Muchas gracias, hermano. La verdad es que tengo muchas ganas de hacer esta segunda parte de la primera que hicimos. Os dejo por aquí la semana pasada. Os ha encantado ese vídeo de citas bíblicas sobre el falso profeta. Mauricio nos contaba en aquel vídeo que hay muchas profecías, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que todavía no se han cumplido, y es a lo que él ha dedicado estos 3 últimos años, ¿no? A hacer un estudio bíblico profético de la cuestión del falso profeta y otras muchas cuestiones que trataremos Dios mediante en próximos vídeos. Hoy nos ocupa esta segunda parte del falso profeta, porque es un tema crucial, hermanos, muy delicado y muy crucial. Él también lo expresa muy bien en su libro El Quinto Reino. Espero que lo podáis conseguir. Si no lo tenéis, ¿cómo lo pueden conseguir el libro físico, hermano? Por ahora está a la venta en España solamente en Garabandal, en la Ujú. librería Lux Mundi. Sin Sí, embargo, espero que para diciembre de este año esté en la venta también en Madrid. bendito sea Dios. Y en Colombia también, lógicamente, ¿no? En Colombia está a la venta en 2 ciudades y en otros países, cuando yo mismo he ido a dar conferencias y charlas, lo Ujú. llevo conmigo para la venta. En algún país me están proponiendo reproducirlo localmente, obviamente con mi Ujú. aprobación, que Ujú. es México, porque México es un país muy grande, tiene mucha, mucha gente. Cuando yo voy, por ejemplo, a Puerto Rico y llevo 80 libros, está bien. Pero Ujú. yendo a México tendría que llevar varias cajas y no tengo cómo hacerlo. Entonces estoy hablando con una persona que me está llevando a México en enero la posibilidad de que sea Sí. reproducido en la misma Ciudad de Ujú. México. ¿Y qué podemos decir a aquellos hermanos que me han preguntado mucho cómo pueden contactar contigo, hermano? Como lo pongo en mi canal y en mi página web, lo más fácil es escribirme a mi correo mauricio-ozaeta@hotmail.com. Bueno, bendito sea Dios. Pues ya habéis escuchado, hermanos. Yo también voy a dejar en la descripción de este vídeo su correo electrónico para todos los que queráis contactar con el hermano Mauricio, porque ciertamente, yo os lo digo en serio, este libro es una pasada, es una maravilla, es un libro para estudiarlo, para leerlo y releerlo. Yo lo pude leer del tirón cuando fui a Canarias a ver al Padre Carmelo y es que me encantó hacerlo. Bueno, pues vamos a entrar en harina en el anterior vídeo. Sobre todo nos centrábamos en esos textos de Daniel 8 y Zacarías 11. En Zacarías 11 nos habla de un pastor falso, pastor que no solamente no apacienta a las ovejas, sino que las mata y encima les arranca las uñas, ¿no? Denotando esa maldad, ¿no? Intrínseca en ese pastor y en el profeta Daniel, un profeta especialmente ligado a la escatología y a los últimos tiempos. En Daniel 8, concretamente, veíamos cómo Satanás no solamente se enfrentaba al jefe del cielo, sino también al jefe de la tierra, y las masas le ovacionaban, ¿no? Veíamos otras cuantas citas, pero bueno, por eso os aconsejo que vayáis a el primer vídeo que hicimos, que ya os digo, os lo he dejado en las tarjetas por ahí arriba, y vamos a empezar esta segunda parte, de la cual tengo muchísimas ganas, en la cual el hermano Mauricio pues, nos va a ir desgranando más citas que, según me ha contado, son igual o más importantes que en el vídeo pasado, que las del vídeo pasado. Y cuando terminemos el vídeo, os anunciaremos brevemente de qué va a consistir el tercer vídeo que hagamos Dios mediante. Pues hermano Mauricio, adelante, cuéntanos. Muchas gracias, César. Para comenzar y por un fuerte compromiso con la verdad, una pequeña corrección con respecto al video anterior. Hay dos profecías importantes relacionadas con el juicio final. Una es de Santa Hildegarda y la otra es de Santa Brígida de Suecia. La que yo referí con respecto a ese juicio al falso profeta que le dice que es más malo que Judas y más injusto que Pilatos, por lo cual va a tener un sufrimiento mucho mayor en el infierno, un nivel mucho más bajo. Yo la referí como de Santa Hildegarda y no, corresponde a la otra, a la de Santa Brígida de Suecia. Una pequeñita corrección aclaratoria. Bendito sea Dios, muchas gracias porque esto muestra, ¿no? Lo fino que hila el hermano Mauricio y debemos hacer todos los católicos, ¿no? La verdadera fe es la que no contradice a la razón y tenemos que cuidar nuestra razón. Tenemos que, todo lo que afirmamos, estudiamos, reflexionamos, tiene que estar bien estructurado y bien afianzado, ¿no? Entonces, bueno, pues sabed que esta profecía muy famosa de los 5 hombres
en la que se habla del falso profeta primeramente, también del cristiano tibio, del judío, del indiferente, etcétera, hay una serie de juicios, pues corresponde a Santa Brígida de Suecia, ¿no? En lugar Es, de es, Santa Hilegarda. es correcto, esa es la corrección. Y con respecto al pequeñito resumen que hiciste, Ujú, más que decir que se enfrenta al jefe del ejército del cielo y al jefe del ejército en la tierra, es que logra esa posición. Es decir, como jefe del ejército del cielo, se lleva un tercio de los ángeles en su rebelión luciferina. Y ujú, llegando al jefe del ejército en la tierra, es decir, al papado, con la función de destruir la Iglesia Católica, que es el ujú. cuerpo místico de Cristo. Sí, sí, sí. De hecho, cabe pensar que el falso profeta es ese anticristo religioso, ¿no? Es decir, son, por así decir, sinónimos, figuras que son la misma, ¿no? Un anticristo religioso, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a entrar en el tema, hermano. Y de hecho son las dos bestias de Apocalipsis 13, lo vamos a analizar en este audio, ¿no? En este programa. Las dos bestias son una que surge del mar y una que surge de la tierra. Y una es el anticristo político y la otra es el anticristo religioso. Pero como lo explica Apocalipsis 13, trabajan uno para el otro, trabajan en combinación, trabajan en perfecta asociación. Ujú, Entonces, la primera cita que quería en este programa mencionar es la de Daniel 7:25, que es muy, muy importante. Y dice así, comienza diciendo, proferirá palabras contra el Altísimo y pondrá a pruebas los santos del Altísimo. Tratará de cambiar los tiempos y la ley. Y los santos serán entregados en sus manos un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Vamos a desglosarlo un poquito, esta frase tan importante. Está hablando del falso profeta. Comienza diciendo, proferirá palabras contra el Altísimo. O sea, una de las características de este personaje, del falso profeta, es la blasfemia. La ujú, blasfemia. En el tiempo que yo estuve dedicado a investigar, darle mucho seguimiento detallado a este personaje, vivía todavía en la ciudad de Lima, me tocó hasta aprender un poquito de italiano porque yo veía las homilías que hacen Casa Santa Marta y están en audio y en texto, pero en idioma italiano. Entonces, algunas las voy a pronunciar. Obviamente mi italiano no es tan bueno como el tuyo, pero sí, para referir qué significa esta primera parte que dice, proferirá palabras contra el Altísimo. Pues te digo que estas citas que voy a hacer las he bajado de la página web del Vaticano. Es decir, para que no vaya a decir la gente que estoy tomando material de enemigos, de Bergoglio, ese tipo de cosas, ¿no? De gente que lo quiere difamar. No, no, no. La página web oficial del Vaticano publica las homilías de sus misas en Casa Santa Marta. Y te digo que leyendo, buscando, investigando, me he encontrado cosas horrorosas, César, pero es que son cosas tan terribles que yo más bien me pregunto, ¿cómo es posible que la publiquen como si no pasara nada? Es ujú, decir, como si estuviera diciendo algo normal. ujú, Voy a comentar unas pocas de ellas. Por ejemplo, Dio non più essere Diu senza l'uomo, grande misterio e questo. Esta no fue de una homilía a Casa Santa Marta, esta fue una audiencia pública en la Plaza San Pedro el 7 de junio de 2017. Dios ujú. no puede ser Dios sin el hombre, gran misterio es esto. Ajá. Entonces nosotros somos criaturas de Dios, dependemos de Dios, todo, es más, todo depende de Dios. Dios es el único absoluto, el único yo soy. Todo lo demás, personas o animales o lo material, es creado y depende de Dios. Cuando yo digo Dios no puede ser Dios sin el hombre, me estoy queriendo poner por encima de Dios, como dejando entender que Dios depende de mí. O sea, para que Dios exista, yo tengo que existir. Ujú. Si yo dejo de existir, pues Dios ya no existe. Sí. ¿Qué puede llevar a una persona a un comentario como este? Pues el mismo Satanás, porque saben por las escrituras, como se ve por ejemplo en Isaías 14 o en Ezequiel 28, que el objetivo de Satanás siempre ha sido, o su anhelo, mejor dicho, es como ponerse encima de Dios, ¿no? Ese es su orgullo lo lleva a pensar que tal cosa es posible, por supuesto que no lo es, pero ese es lo que él quiere, ponerse encima de Dios, ¿no? A este respecto, hermano, no puedo no decir esto. Un profesor de filosofía me dijo, Dios es el único ser estrictamente necesario. Todos los demás seres somos lo contrario a necesarios, filosóficamente, ontológicamente hablando, es decir, contingentes.
¿Mm? Eso significa que el mundo puede existir sin que existamos ninguno de nosotros, pero el mundo no puede existir sin que exista Dios, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, con esta frase de Dios no puede ser Dios sin el hombre, qué gran misterio es este. ¿Mm? Los defensores de Bergoglio, ¿no? Siempre es muy astuto, porque se puede malinterpretar esas palabras, ¿no? Y aludir al amor de Dios. Dios está incómodo sin la compañía del hombre, ¿no? A eso se refería Bergoglio. O Dios quiere necesitar del ser humano. Y es que eso es verdad, quiere necesitarnos, porque para eso ha hecho la Iglesia, para eso ha hecho el ministerio sacerdotal, ¿no? Quiere servirse de nosotros. Pero eso no significa que nos necesite estrictamente, ¿no? Entonces, quería simplemente señalar esto porque denota esa lengua bífida que tiene él, de medias verdades, medias mentiras, ¿no? Hasta los santos engañará, ¿no? Porque todas sus palabras siempre se pueden llevar al terreno forzosamente de la sana doctrina, ¿no? Salvo cuando es algo flagrante, ¿no? Como veremos a continuación. Otra de las cosas que hicimos en el vídeo anterior fue hablar un poco de estas citas concretas de él, ¿no? Expresiones concretas que él ha hecho. Y Sí, continúa, justamente por hermano. eso es que cuando le dice Moisés a Dios, cuando el faraón me pregunte quién me envía, ¿qué le digo? Pues le dice, yo soy, te envía. Yo soy significa que es el único que realmente es, o sea, el único absoluto, el Exacto. único que no depende de nada, sino que al revés todo depende de él. Pero hay una mucho peor, que esta sí es de homilía en Casa Santa Marta del 4 de abril de 2017, que dice así: come memoria di colui che sia fatto peccato, che sia fatto diavolo, serpente per noi, s'ha stato fino a annientarsi totalmente. Traduce más o menos así: como memoria de aquel que se ha hecho pecado, que se ha hecho diablo, serpiente por nosotros, se ha bajado hasta aniquilarse totalmente. ¡Qué barbaridad! O sea, este señor llamó diablo, serpiente a Cristo, está hablando de Dios mismo. ¡Qué barbaridad! Claro, él en su astucia, como la que tú estás comentando, está haciendo referencia a la serpiente que sube en el desierto para Sí. que todo el que sea picado de serpiente no muere y tal y cual, como figura y Ujú. sombra de Jesucristo, pero lo tergiversa haciéndolo a él serpiente, ¿no? Diablo, lo llama diablo. Parece una barbaridad. O sea, yo digo, ¿cómo es posible que nadie reaccione ante estas? Y da cumplimiento a Daniel 7, que estamos leyendo, que dice, proferirá palabras contra el Altísimo. En otra homilía, es un poco larga, solamente donde este fue en la apertura de la Conferencia Eclesial de la Diócesis de Roma, 16 de junio de 2016, en la Basílica de San Juan de Letrán. Un discurso un poco largo, pero dijo tres cosas terribles. Dijo, Gesù fa un po' lo scemo, Gesù non era pulito y Gesù ha mancato la morale, que traduce, Jesús se hizo un poco el idiota o el tonto, Jesús no estaba limpio y Jesús violó la moral. Qué bárbaro. O sea, es una lengua de serpiente. Ni siquiera los antipapas que hubo en la historia en el pasado se atrevían a decirle tonto, idiota o diablo a Cristo, a Dios. O sea, va Así más es. allá. Por eso decíamos en el video anterior que no es un simple antipapa o un enemigo más de Cristo. Ningún antipapa y ningún enemigo, creo yo, ha llegado a públicamente decir estas barbaridades. Y una más. Esta sí fue una homilía en Casa Santa Marta del 29 de noviembre de 2013. Dice, en el Evangelio Jesús no se enoja, pero lo finge cuando sus discípulos no entienden las cosas. Pues está diciéndole mentiroso al único que es la verdad encarnada, Sí, porque fingir es una manera de mentir. Pero exactamente. continuemos con la frase de Daniel. La frase de Daniel dice, proferirá palabras contra el Altísimo y pondrá a pruebas los santos del Altísimo. Se me vienen, por supuesto, a la mente muchos casos, pero por decir un par de ellos, la prueba que está viviendo el arzobispo Viganó, o la prueba del cardenal Zen en China, como lo hablamos en el video pasado, Mm, o la de Minutela. Es mm, decir, realmente está poniendo a prueba los santos del Altísimo. Y mm, algunos ya han sido martirizados, mm, Cafarra, Meissner, etcétera. Y continúa diciendo, tratará de cambiar los tiempos y la ley. ujú. Eso comenzó, por ejemplo, con Amor y Leticia, ¿no? Sí. La ley dice, pues simplemente que los divorciados vueltos a casar no pueden comulgar porque están en adulterio. En Amor y Leticia no llama adulterio al adulterio, no lo llama, ni llama adulterio a las segundas nupcias después de dejar a tu primera mujer oficial.
sino todo lo llama situación irregular, ese tipo de sofismas, ¿no? Ese tipo de... Sí. Pero además, al dejar abierta la posibilidad de que según la conciencia, ¿no? Tú puedas determinar que puedes comulgar, ese tipo de cosas, aunque ahí lo llaman en algunas situaciones de excepción, la astucia es, yo leo Amoris Leticia y digo, es una excepción, es en algunos casos, pero para mí se aplica, ¿no? Para los Sí, demás no sé, pero para mí se aplica. Entonces, si cada claro. quien concluye lo mismo, quiere decir que todos los divorciados pueden, vuelto a casar, Sí. pueden comulgar. Eso está haciendo cambiar la ley, ¿no? Ujú. Otro ejemplo de cambiar la ley. Hay un caso muy interesante de la Biblia que quiero resaltar muchísimo, de Primera de Reyes, capítulo 13, del Sí. 33 al 34. Narra un poco lo que hizo este rey soberbio que se llama Jeroboam. Jeroboam era hijo de Salomón. Y una de las tantas barbaridades que hizo este rey fue cambiar los criterios para la selección de los sacerdotes. Ujú. Él dijo, yo soy rey y yo decido quién es sacerdote. A Ujú. mí que me da igual que si Dios pide que sean levitas o no levitas, pues a mí no me interesa. Yo soy rey, yo decido. Pues esa carta, ese capítulo del libro de Reyes termina diciendo que ese pecado de Jeroboam fue la causa de su desgracia y de su exterminio de sobre la faz de la tierra. Ujú. ¿A qué me estoy refiriendo entonces? A la aprobación, por ejemplo, del matrimonio de sacerdotes o de ordenación de diaconisas o a ordenar chamanes. Estaba ya dicho en los documentos preparatorios del sínodo que se iban a cambiar los criterios para la ordenación de sacerdotes. ¿Qué significa eso, César? O sea, desde en el Antiguo Testamento eran levitas, en el Nuevo Sí. es vocación sacerdotal, un llamado. Es Dios quien elige a sus sacerdotes. Cuando los hombres, por soberbia, con la soberbia de Jeroboam, pretenden decidir quién va a ser sacerdote, le están quitando una atribución divina, están cambiando la ley. Entonces sigue cumpliendo Daniel 7 que estamos analizando, tratará de cambiar los tiempos y la ley. Bueno, este hombre lleva 7 años cambiando la ley de Dios. Y continuamos, sigue diciendo, y los santos serán entregados en sus manos un tiempo, tiempos y medio tiempo. Estos 3 tiempos y medio, un tiempo son 360 días, lo explico en el libro, en los Sí. videos. 3 tiempos y medio son 1260 días y se refiere a la persecución final. O Ujú. sea, la segunda mitad de la gran tribulación, la persecución final, donde él trabaja de manera abierta con el anticristo, con la ola final de persecución. Entonces, digamos que Daniel 7 es un cumplimiento perfecto en Jorge Mario Bergoglio, ¿no? Así es. Proferirá palabras contra el Altísimo, las blasfemias, pondrá a pruebas los santos del Altísimo y tratará de cambiar los tiempos de la ley. Todo eso ya lo está haciendo. Lo que falta es esta parte final como de persecución. Ujú. Ahora, pasamos un momento al Apocalipsis, porque en el Sí. Apocalipsis está, pienso yo, la cita más importante de todas. Si te parece, Porque, hermano, antes de ello, me gustaría resaltar dos cosillas, porque si no claro, se nos van las ideas. Con esta cita de que se hizo pecado, ¿no? Se hizo pecado. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo aceptó sobre su alma y sobre su carne todos los pecados de la humanidad, ¿no? De hecho, en los milagros eucarísticos, en la sábana santa, en el sudario de Oviedo, vemos la sangre de Jesucristo, que es del grupo AB positivo, que así curiosamente es. es el receptor universal. Recibe todos los pecados de los hombres, ¿no? Pero claro, de ahí a decir que se hizo pecado, es que es un salto discursivo, que es inaceptable, que es mentira, ¿no? Es mentira. Bendito sea Dios, que sufrió sobre sí todos nuestros pecados para salvarnos. Pero no se hizo pecado, no se hizo pecador, ¿no? Y la segunda idea que me venía con respecto a Mori Letitia y las dubias, muchos de los que nos están escuchando saben en qué consisten esas dubias, ese método católico que desde hace muchos siglos, desde la Edad Media, se practica con los superiores cuando son acusados de herejía en alguno de sus documentos. Dice Santo Tomás de Aquino que cuando no respondan a las dubias no sean tenidos más como superiores. Pues bien, con el tema de Amoris Letitia es escandaloso, porque no solo no ha contestado a las dubias, y queda de manifiesto que, como decías tú en el vídeo anterior, si responde sí a las preguntas que le plantean, significa que está diciendo sí, soy hereje. Y si responde no, significa que tiene que corregir el texto, ¿no? Porque esas dudas son preguntas complejas
de manera que solo se puede responder sí o no, como dice Cristo. Lo que pasa de ahí viene del maligno, ¿no? Que es experto este señor en hacer estas cosas, ¿no? De sobrepasar el sí y el no, de estar siempre en un ambiente de, bueno, sí, según las circunstancias, con un acompañamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que quería resaltar es que lo que ha sucedido en el Instituto Juan Pablo II, que en palabras de Monseñor Nicola Bux, ha sido un método stanislista, esa limpia que han hecho de profesores fieles, esa acusación de Nicola Bux al procedimiento stanislista, lo llamó, ¿no? Pues tenemos las palabras de Monseñor Plagia, gran canciller del Instituto Juan Pablo II, que dice, atentos hermanos, que quiere convertir en carta magna a Amoris Laetitia, que quiere que Amoris Laetitia sea la carta magna del Instituto Juan Pablo II, ¿no? No recuerdo qué otro obispo decía, me parece que era Nicola Bux también, que decía que ya no está en duda, ya no está en duda que el Instituto Juan Pablo II sea católico, no. Está en duda que sea una institución universitaria, ¿eh? Porque lo primero no está en duda, ¿no? Es decir, es un demoledor, hermanos. Os lo quería resaltar, ¿no? Porque es que, claro, con todo lo que nos dice el hermano Mauricio, se me vienen ideas y no las puedo dejar en el tintero. ¿Qué nos querías contar del texto del Apocalipsis, hermano? Sí, es que de todas las citas bíblicas que refieren al falso profeta, pues la más importante sin duda es la misma del Apocalipsis 13, porque ahí están eh, confrontadas no, más bien coludidas, trabajando en equipo, Ujú, las dos principales bestias, que son los dos principales enemigos en esta batalla final. ujú, Son una bestia que surge del mar, que significa el poder político, y una ujú, bestia que surge de la tierra, que significa del poder religioso. ujú, La Virgen explica en el libro azul del Padre Gobi, en ese ujú, extraordinario mensaje, un pedacito de él leímos en el video anterior, ese mismo, ujú. Sí, que la primera, que es negra, tiene 7 cabezas y 10 cuernos, es la masonería. sí. Dice que es negra porque trabaja en las sombras, ¿no? Controla todo, pero siempre en las sombras. 7 cabezas por las 7 principales logias masónicas del mundo y 12 cuernos, los principales medios de comunicación en manos de la masonería. Eso está en los primeros 12 versículos de Apocalipsis 13. Del Sí. versículo 13 en adelante surge la otra bestia que trabaja en favor de la primera y que hace que todos los habitantes adoren a esa primera bestia. ¿Cuál es la principal característica, digamos, visual, por así decirlo, de esa segunda bestia? Que tiene 2 cuernos. Es la única bestia del Apocalipsis que tiene dos. La Virgen explica en este libro azul del Padre Gobi qué significa esos 2 cuernos, por qué tienes esos Ujú, 2 cuernos, qué significan. Ella dice que los cuernos son como de cordero. El cordero siempre ha estado asociado al sacrificio, ¿no? ujú, Porque desde la ley ujú, mosaica era un cordero el que había que sacrificar. Por lo tanto, el símbolo que está aquí representado es el símbolo del sacrificio, pero al sacrificio del cordero siempre estuvo asociado el sacerdocio, porque el sacrificio siempre lo llevó a cabo un sacerdote. Entonces, desde el Antiguo Testamento, el sacerdote que llevaba a cabo el sacrificio del cordero sin mancha llevaba un cubrecabeza con 2 cuernos. En nuestra época es el sacerdote el que lo hace y el sacerdote principal es el obispo. Y la mitra del obispo es la que indica la plenitud del sacerdocio. De manera que lo que está diciendo, lo que nos explica María en el libro, es que la segunda bestia tiene 2 cuernos por la mitra obispal. ujú, Entonces, está asociado también al tercer secreto de Fátima, porque ujú, lo que está diciendo es que un obispo iba a convertirse en esa bestia, en ese ujú. poderoso enemigo de Cristo, y no cualquier obispo, porque como ya dicen en ese mismo mensaje, que es el mensaje de Don Gocomo del 13 de junio del 89, como ya dice, como anuncié en Fátima, que Satanás se sentaría en el vértice de la iglesia, Ujú. entonces ya no está hablando de cualquier obispo, sino del obispo de Roma, el obispo de Roma, ese. Ese Ups. mensaje es muy importante porque ella explica todo el Apocalipsis, capítulo 12 y capítulo 13. Ahora sí se ve muy bien, se vio Sí, perfecto. es que no sé por qué Así. sale eso, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué es lo que dice este mensaje, hermano? Ahí ese mensaje explica a la Virgen tanto el Apocalipsis 12, que tiene una bestia, que es la roja, el comunismo, que pelea con la mujer vestida de sol, que es la Virgen María y también la iglesia verdadera, pero también explica
las dos bestias del Apocalipsis 13, que al final son la masonería, que logra el objetivo de coronar al anticristo, y Ujú, la masonería eclesiástica, que logra el objetivo de coronar la Iglesia Católica, ¿no? ujú, Entonces dice el Apocalipsis 13 que la segunda bestia trabaja en favor de la primera, ujú. ejerce el poder de la primera y hace que todos los habitantes adoren a la primera bestia. Es decir, que el falso profeta es el que tiene el rol, el papel de anunciar un nuevo Mesías. Es el que va a decir cuando se aparezca el anticristo, cuando se manifieste, es el que va a decir, este es el verdadero Mesías, el anticristo. Ujú. También es el que dice, un poco más adelante, hace que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres y libres, reciban una marca en la mano derecha y en la frente. Sí, En otro mensaje, la Virgen María explica que esa marca en la mano derecha y en la frente significa en la voluntad y en la inteligencia. En exacto. la voluntad porque el hombre con su voluntad ejecuta con sus manos. Y en la inteligencia, como la frente, como la sede de la inteligencia, de la razón, el cerebro. Entonces la marca, lo que significa, aunque algunos habíamos pensado que era un sello, por ejemplo, un 666 en la frente o alguna cosa, no. Lo que explica la Virgen María es que la marca en la mano derecha y en la frente significa que la inteligencia y la voluntad de la persona quedan sometidas al servicio de Satanás. Ujú. Por eso es que la gente cuando le explicas muchas veces no entiende. Les muestras las herejías de Bergoglio y no reaccionan. Les muestras lo que está ocurriendo en la iglesia y parece como que no se inmutaran. Sí. Es César porque al tener marcada la voluntad y la inteligencia ya no eres capaz de comprender lo que está sucediendo. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo, hermano. Yo, además, sobre esta segunda bestia que está al servicio de la primera, que Jorge Mario Bergoglio, de la cual se dice que tiene cuernos, dos cuernos de cordero, pero también dice el Apocalipsis que tiene boca de dragón, ¿no? Así es. Boca de dragón. Entonces, eso es muy, muy significativo, ¿no? Porque aparentemente se presenta como un humilde, ¿no? Pero a la hora de la verdad, su boca es boca de dragón, boca Claro, que destruye la piedad, que destruye la fe, que destruye al final el camino de la santidad. porque dice, tenía dos cuernos como de un cordero Ujú, simboliza algo noble, inofensivo, indefenso. Tenía dos cuernos como un cordero, pero hablaba como una serpiente. sí, Y dimos aquí algunos ejemplos, pero en realidad son cientos de ejemplos. Es decir, sí. ha metido tantas herejías que se podrían hacer muchos programas para decirlas todas, ¿no? Pero la parte más relevante de Apocalipsis 13 es esta que viene un poquito más adelante. Dice así, realiza grandes prodigios, incluso hace descender fuego del cielo a la vista de todos los hombres. Ujú, Te voy a decir lo que muy posiblemente significa eso. No lo ujú. puedo asegurar, pero es mi interpretación. Dice que hace muchos prodigios, está bien, no habla de cuáles, pero dice incluso hace descender fuego del cielo. Fuego hizo descender del cielo, por ejemplo, Elías, cuando él está Sí, combatiendo contra los 450 sacerdotes de Baal, que eran los de Jezabel. sí. Ellos hacen su cordero sobre un altar, danzan, bailan y no logran que se consuma la ofrenda y quedan como unos tontos, quedan ridículos. Elías pone su cordero sobre el altar y para ridiculizarlos a ellos, para demostrar que Yahvé es el único Dios, comienza a llenar de agua. Dice, tráigame barriles de agua y agua y agua. Incluso hace un surco al lado del altar y sigue echando agua para que quede todo completamente enchumbado, agua y barro Sí. hasta no poder más. Y en ese momento él invoca a Yahvé, baja fuego del cielo, fuego literal que Ujú, consumió la ofrenda. A la vista de todos los israelitas fue tan evidente el milagro de esa bajada de fuego que el pueblo salió enardecido a matar a los 450 sacerdotes de Baal. ujú. Pero eso fue sombra y figura de una nueva realidad. En el Nuevo Testamento, en la nueva alianza sellada con la sangre del Cordero sin mancha, eso ocurre en cada Santa Misa, César. Es decir, cuando el sacerdote impone las manos sobre la ofrenda y pronuncia esas absolutamente maravillosas palabras con las cuales se lleva a cabo ese gran misterio, el más grande de todos los misterios que se llama la transustanciación, el mayor de los milagros, Dios Padre envía el fuego del Espíritu Santo y un pedacito de pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Obviamente lo hace Cristo mismo a través de las manos consagradas del sacerdote, in persona Christi, lo que se llama. Sí. ¿Qué significa lo que dice el Apocalipsis?
está hablando del falso profeta y dice, incluso hace descender fuego del cielo. Para mí lo que significa es que esta persona tiene la capacidad de consagrar, es decir, es y será por siempre un sacerdote. Recordemos que un sacerdote es sacerdote y tiene las manos consagradas eternamente. Los que se han condenado lo han revelado revelaciones privadas, porque Dios así lo ha permitido saber, sufren mucho en el infierno porque le queman mucho sus manos consagradas con las que se suponía que tenían que hacer el bien, llevar Cristo a los hombres, alimentar con la Sagrada Comunión a la humanidad, y al terminar sirviendo al demonio, pues esas manos consagradas las van a tener por siempre y representa su mayor sufrimiento en el infierno. Entonces, volvamos al Apocalipsis. Mira lo que está hablando. Está hablando de esta bestia de 2 cuernos, como un corderito, pero que habla como una serpiente, que tiene poderes, y el poder que destaca más impresionante es que puede hacer descender fuego del cielo a la vista de todos los hombres. Para mí eso lo que significa es que es capaz de celebrar la Santa Misa. La misa no es un rito oculto, no es como los ritos masones o los satánicos, que siempre son a puertas cerradas, siempre es al oculto. La diferencia de la luz es que la luz es todo abierto, expuesto, no se esconde. La misa siempre tiene las puertas abiertas, en todas las iglesias del mundo siempre ha sido así. Entonces, él puede celebrar la misa a los ojos de todos los hombres y puede hacer descender fuego del cielo. Pero recordemos que es uno de los 2 mayores enemigos de Cristo de toda la historia: el anticristo religioso, falso profeta, y el otro gran enemigo es el anticristo político, el que usualmente llamamos el anticristo. Los dos son Satanás encarnado, son los 2 mayores enemigos de Cristo en toda la historia. Pues este tiene la característica terrible, de ser terrible, de que puede consagrar. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que él puede consagrar para profanar, para cometer un horroroso sacrilegio. O sea, entendiendo esto, vemos qué astuto y malévolo fue el plan de Satanás de poner a su servicio a un sacerdote, y no cualquiera, a un papa, a un obispo de Roma, porque papa como vicario de Cristo no es, pero a un obispo de Roma, un jefe del Vaticano, un jefe, por así decirlo, así, administrativo de la iglesia, que siendo sacerdote siempre va a poder consagrar, aun con la intención maligna de hacerle daño a Dios. Y ahí es donde yo refiero nuevamente este libro que mencioné en el video anterior, Juana Tabor 666, porque ahí menciona uno de estos posibles sacrilegios, por así decirlo, que puedan hacer que se dé cumplimiento a la profecía de Daniel, de la abolición del sacrificio perpetuo y de la instauración de la abominación de la desolación, que a su vez refiere a Jesús como el disparador o detonante de todos esos sucesos que él menciona en Mateo 24. Entonces, en resumen, sería como decir, ese sacrilegio tan horroroso que él puede cometer, y lo hace porque él como sacerdote puede consagrar, es el que va a significar el detonante, el disparador del cumplimiento profético de Mateo 24:15, que a su vez refiere a la profecía de Daniel. Perdonad, hermanos, hemos tenido una interrupción con el internet. Nos estaba hablando Mauricio de esa cita tan importante que aparece sobre la segunda bestia en Apocalipsis 13, sobre el tema de que tiene poder para hacer bajar fuego del cielo. Y nos estaba dando Mauricio la interpretación que él da, que a mí me parece muy, muy, muy acertada. Cuéntanos, hermano, ¿en qué crees que consiste ese poder que Dios permite que tenga de hacer descender fuego del cielo? Sí, dice exactamente así la cita: realiza grandes prodigios, incluso hace descender fuego del cielo a la tierra, a la vista de todos los hombres. Dentro de lo mismo que estamos leyendo de Apocalipsis 13, a partir del versículo 11. En el Antiguo Testamento lo vemos prefigurado cuando Elías hace ese reto, esa contienda contra los 450 sacerdotes de Baal, que quedan en ridículo porque por más que invocan a sus dioses falsos, nunca baja fuego del cielo, a pesar de que ellos eran 450.
Cuando Elías coloca su cordero sobre su altar, manda echarle mucha, mucha agua, hasta un surco de agua alrededor del altar, y sigue echando agua para hacer más evidente el milagro. Y cuando invoca a Dios, baja ese fuego del cielo que consume la ofrenda, y el pueblo enardecido al ver que solamente Yahvé, Dios, es el único verdadero, corren a asesinar a los 450 sacerdotes de Baal. Sin embargo, ¿qué significa realmente para nosotros en el Nuevo Testamento, en la nueva alianza? Bajar fuego al cielo para mí significa ese acto que es el mayor posible de todos los milagros, el mayor de los misterios, el mayor de los dones de Dios, a través de la transubstanciación, que es cuando el sacerdote impone las manos sobre la ofrenda y pronuncia esas maravillosas palabras, la epíclesis y las palabras de Cristo. ¿Qué hace Dios Padre en ese momento? Baja el fuego del Espíritu Santo, y Cristo, a través del sacerdote, es decir, en persona Christi, convierte un trozo de pan en su cuerpo santísimo. Entonces, para mí, eso es lo que significa hacer bajar fuego del cielo. ¿Qué está hablando entonces de este personaje, de este enemigo de Dios, del falso profeta? Dice que incluso puede hacer bajar fuego del cielo a la vista de todos los hombres. ¿Por qué a la vista de todos los hombres? Porque la Santa Misa es un acto público, a puertas abiertas, no como la masonería o el satanismo, que todo es oculto, encerrado, sin que nadie vea. Cuando se da la misa, las puertas de la iglesia están siempre abiertas. El falso profeta, por ser sacerdote, celebra misa frente a todo el mundo y tiene el poder de consagrar, es decir, tiene el poder de hacer bajar fuego del cielo. Pero como es un enemigo de Dios, lo hace para profanar la Eucaristía. Eso es terrible. Si lo entendemos, la astucia del plan de Satanás para, digamos, esa golpe final a Dios y a la Iglesia Católica, se busca dos sirvientes, dos servidores, un anticristo político que llamamos el anticristo, un anticristo religioso que llamamos el falso profeta, que como es sacerdote tiene y tendrá por siempre la capacidad de consagrar, pero al hacerlo como servidor de Satanás, lo hace para cometer un sacrilegio horroroso, que es muy posiblemente el que María menciona en el libro azul del padre Gobi, ese horrible sacrilegio, que desencadena el cumplimiento de la profecía de Mateo 24:15, en la cual Jesús, haciendo referencia a Daniel, dice que cuando ocurre ese horroroso sacrilegio, agárrense, como lo explicamos en el video anterior. No dice Jesús agárrense, sino que lo da como un elemento disparador o detonante. Entonces, en el libro Juana Tabor 666 que mencioné en el video anterior, ahí sale un posible escenario, ¿no? De cuál puede ser ese horroroso, horrendo, máximo posible sacrilegio en el cual el falso profeta consagra para profanar, incluso lo puede hacer estando al lado del anticristo, es decir, puede consagrar para entregarle a Cristo eucarístico, al anticristo, para que él cometa ahí mismo su horroroso sacrilegio. Y ahí es donde digo yo que todos los hombres vamos a entender que se cumplió la profecía de Daniel referida por Jesús en Mateo 24, ¿me explico? Entonces, Sí. todo esto depende de que el enemigo que se buscó Satanás para hacerle daño a Dios es sacerdote, tiene la capacidad de consagrar, es decir, de hacer descender fuego del cielo. Impresionante, hermano, impresionante, tremendo. A mí me habla de dos cosas, de la maldad de Satanás y de la bondad de Dios y la mansedumbre de nuestro Señor, ¿no? Que incluso, pues igual que se ofreció en la cruz, se sigue ofreciendo, ¿no? Pequeñito, haciéndose vulnerable, para que quizá con esa mansedumbre algún corazón endurecido, soberbio, maligno, pues se convierta, ¿no? Nos comentabas también, ¿no? Esas experiencias que se pueden conocer por medio de revelaciones privadas, de que de los sacerdotes que están en el infierno, ¿no? Que experimentan su principal dolor en sus manos consagradas. ¿Cómo es eso, hermano? Claro, un sacerdote lo es para siempre y sus manos van a estar consagradas por siempre. Hay gente que duda, incluso me preguntan en mi canal a veces si un sacerdote puede consagrar estando en pecado mortal. Claro que sí, porque el que lo hace es Cristo a través de las manos consagradas del sacerdote, es decir, in persona Christi. Pero lo hace porque él tiene las manos consagradas y las va a tener eternamente. Si se condena, lamentablemente, ese sacerdote, quien fuera,
pues va a sufrir mucho en el infierno, porque hay revelaciones privadas que dicen que lo que más le quema, lo que más le duele en el infierno, es que sus manos están consagradas. Entonces, eso que debía ser una bendición eterna se convierte en un eterno tormento para él. De Ay, modo Señor. que también el falso profeta, siendo sacerdote, tiene y tendrá por siempre la capacidad de consagrar, ¿no? O sea que, bueno, de consagrar mientras esté vivo, pero tendrá siempre las manos consagradas. Entonces imagínate el sufrimiento, el tormento de alguien que consagró para cometer el posible mayor sacrilegio contra Dios. Y eso que comentabas de la humildad de Dios, fíjate qué interesante pensar que Jesús, siendo Dios y viendo el futuro, sabía que al quedarse eucarísticamente como alimento por amor al hombre, quedaba totalmente expuesto a todo. Es como quedar, cuando él lo agarraron en la noche en Getsemaní, permitió ser atado y golpeado por todas partes. Eso lo vuelve a hacer en la Eucaristía. En la Eucaristía él está otra vez atado, atado de manera que está expuesto a ser nuevamente flagelado, a ser nuevamente destruido su cuerpo, pero en la Eucaristía. Y como Satanás lo entiende, entonces se ha buscado la manera de hacer la mayor posible profanación a la Eucaristía, o sea, el mayor posible de todos los sacrilegios a través Me, del falso profeta. sí, me ha recordado ese estar atado a las palabras de Isaac en el sacrificio de Abraham, que es una prefiguración de el ofrecimiento de Dios Padre de su Dios, de su Hijo unigénito a los hombres, cuando Isaac, una vez que Abraham le dice que Dios le ha pedido, ¿no? Ofrecerle en sacrificio, dice, átame, ¿te acuerdas? Dice, átame, Padre. Efetá, me parece que es Qué bárbaro, ¿no? en hebreo. Bendito sea Dios, ¿no? Por esa fe, no solo de Abraham, sino también de Isaac, que decía, atame, Padre, ¿no? Una prefiguración, sin duda alguna, de Jesucristo, ¿no? Y de Dios Padre. Y cuánto amor nos tiene Jesús, que sabiendo que algún día podía ser profanado por el falso profeta con el anticristo al lado, y aún así sabiendo que ese sacrilegio horrible iba a ocurrir, decidió quedarse por Mm. 2000 años para alimentarnos, o sea, exponerse hasta ese punto con tal de ser vida para nosotros. Algo es un misterio tan grande que nuestra inteligencia no lo puede procesar por completo. Nada, nada. Por eso, hermanos, os invito, os conmino, os pido de corazón, por favor, recibid al Señor en la lengua, por favor, porque en todas las partículas está el Señor. Y esa comunión en la mano nunca ha sido así en la historia de la Iglesia, como os dije en un vídeo. ¿Mm? Así es. La aprobación de la tampoco es por culpa o causada por el Concilio Vaticano II, ¿eh? Que hay gente que piensa que sí, no, es posterior. Fue una consulta que se hizo a todos los obispos del mundo. La mayoría votó en contra. Aún así, igual que quieren hacer con la Amazonía, en ciertas regiones hacer no sé qué, también lo aprobaron para ciertas regiones. Al final se convirtió en regla general, ¿no? Sabed que Benedicto XVI nunca daba la comunión en la mano. Y hay un vídeo de un sacerdote, me parece que está en Adoración y Liberación, un vídeo corto de las últimas semanas, de un sacerdote dando la comunión en la lengua a la gente. Le ponía la mano y él se la daba en la lengua, ¿no? Porque en todas las partículas está el Señor, hermanos míos, en todas. Y solamente las manos del sacerdote han sido consagradas para tocar el cuerpo eucarístico de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eh? Como lo explica el Padre Cancelado también, ¿no? Igual que un esposo ha tenido la consagración de sus manos para tocar a su esposa y viceversa. Y no lo puede tocar otro hombre, a su esposa o a su esposo. Así también el cuerpo de Cristo, hermanos. Por favor, os pido, comulgad en la lengua. Y si puede ser de rodillas ya, bendito sea Dios. Si no es reclinatorio, os ponéis de rodillas. O sea, que solamente la excusa para no arrodillarse para comulgar sea que realmente por salud no puedes. ¿Mm? Pero si físicamente puedes, es una manera de reparar el corazón eucarístico de Jesús, hermanos, que está profanado en todas partes. ¿Eh? Bueno, me gustaría también, además de estas dos citas bíblicas que dimos de Daniel 7 y de Apocalipsis 13, destacar algo que ya has mencionado de alguna manera en otros videos, pero en este contexto del falso profeta que estamos desenmascarando, vale la pena resaltar un aspecto. Son los numerales 675, 676 y 677 del Catecismo. El 675 es el más relevante con respecto al falso profeta porque dice, antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Ahí está hablando, haciendo referencia de alguna manera a la gran apostasía que antecede a la segunda venida. Ujú. Y continúa diciendo, la persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad
bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Entonces, mira lo que está diciendo. El misterio de iniquidad lo asocia a una impostura religiosa. Por eso lo ato con Apocalipsis 13, el Ujú. cordero, la bestia de dos cuernos, ¿no? Que es un obispo, en este caso, pues un obispo de Roma, ¿no? Y dice que proporcionar a los hombres una solución aparente a sus problemas, pero al precio de la apostasía. Dándole seguimiento a este personaje, Jorge Mario Bergoglio, vemos que él propone en todos sus eventos, en todas sus encíclicas, en sus sínodos, en todas sus declaraciones, una solución a los problemas de la humanidad, ¿no? En los documentos preparatorios para la Sínodo de la Amazonía se menciona muchas veces buscar la felicidad en la tierra, la propuesta del buen vivir se repite muchas veces, ¿no? Y él habla también no solo del cuidado de la casa común, sino también de esa paz que es necesaria a través del diálogo interreligioso y tal. Él está proponiendo la paz a través de la ecología. El año que viene será también a través de la economía, de la educación y del encuentro interreligioso. Entonces, él está proponiendo una paz aparente, una solución aparente de todos los problemas de la humanidad, pero fíjate lo que dice el catecismo, dice al precio de la apostasía. Entonces, los que lo sigan a él, los que crean que él de verdad está solucionando los problemas del mundo o proponiendo realmente una solución verdadera, tienen que entender que es al precio de apartarse de Cristo, es al precio de apartarse de la verdad y de condenarse eternamente. O sea, el numeral 675 es la radiografía perfecta de lo que está haciendo Jorge Mario Bergoglio como destructor de la Iglesia Católica y de la verdad, de la doctrina, de la tradición. Fueron proféticos Juan Pablo II y el cardenal Ratzinger a principios de los 90. Ya veían venir todo esto. Yo estoy seguro de que los papas tienen contacto directo con Dios, como lo tuvo Moisés, como lo tuvieron tantos profetas, ¿no? Es decir, y veían venir esto. De hecho, en el año 1980 ya Juan Pablo II decía un poco la misma idea, ¿no? Que se aproximaba el tiempo de la batalla final entre el evangelio y el antievangelio, entre la iglesia y la antiiglesia. Y le faltó decir entre Cristo y el anticristo. Le faltó decir, ¿no? Eh, es tremendo, hermano, es tremendo como a mí me produce estupor, ¿no? Ver cómo tantas personas pues no ven lo que está pasando. No te digo las personas que no están en la iglesia, ¿no? Que les encanta Bergoglio, que parece que lo está haciendo todo bien, etcétera, claro, porque usa el lenguaje del mundo, no es un lenguaje católico, no es un lenguaje ante el cual los medios de comunicación masónicos se crispen, al contrario, lo alaban, ¿no? Le dan todo tipo de publicidad, de homenajes, lo corroboran en todo, ¿no? Hemos visto noticias también de logias masónicas que felicitan a Jorge Mario Bergoglio, ¿no? Es decir, para mí es tan evidente, hermano, es tan evidente, igual que para ti, que Y, bueno, es muy doloroso ver que para otros hermanos no lo es. y una cosa importante, la misión de él, como lo vimos en Apocalipsis 13, no es solamente hacer que los católicos adoren a la primera bestia, que estará en algún momento representada en el mismo anticristo político, ¿no? Que se va a hacer pasar por el Mesías. Dice todos los habitantes, hace que todos los habitantes. Entonces él tiene una estrategia para cada pueblo, para cada raza. Todos estos encuentros que ha tenido con los árabes, ¿no? Que los ha ido a visitar, que ha firmado documentos con ellos, etcétera, es para también a ellos atraerlos. Lo mismo está haciendo con los judíos. Hay una cosa con los judíos bien importante que quiero destacar porque es una herejía en esta encíclica que se llama Evangelii Gaudium, en los numerales 247 a 249, dice así: una mirada muy especial se dirige al pueblo judío, cuya alianza con Dios jamás ha sido revocada, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Eso te voy a decir por qué es una herejía. En varias formas lo es. Primero, porque la carta a los Hebreos, en el capítulo 8 y en el capítulo 10, dice que la antigua alianza fue revocada, Ujú. obsoleta, caduca. Y dice por qué, porque el pueblo no fue fiel a la primera alianza, entonces Dios la cancela y pone una nueva, sellada con la sangre del cordero. La cita específica de Hebreos 10 dice: así declara abolido el primer régimen para establecer el segundo. Abolido, dice, abolido el primer régimen. Ujú. Ahora, ¿por qué él contradice la Biblia? Porque él dice que no fue abolido el primer régimen, la antigua alianza. Porque lo que le está diciendo al pueblo judío para congraciarse con ellos es que no tienen que aceptar la nueva alianza sellada con la sangre de Cristo, que se queden con la primera. Está diciéndoles de alguna manera:
no tienen por qué aceptar a Jesucristo como su Salvador. Sigan en la primera alianza, dice él, que no está revocada, que por ahí se van a salvar. Es una herejía en doble forma. Es una herejía porque contradice Hebreos 8 y Hebreos 10, que sí dice que fue revocada, pero también es una herejía porque contradice las muchas citas bíblicas donde dice que no hay salvación sino en Cristo, ¿no? Quien no crea en Cristo, quien no lo acepte, se condenará, ¿no? Entonces, es una manera de decir, él tiene que reunir a todas las razas y a cada una le va diciendo lo que quiere, ¿no? A Sí, cada sí. pueblo, a cada religión, porque él está como en su discurso, digamos, demagógico, ¿no? Para poder atraer a todos hacia una religión universal que se ponga a los pies del anticristo y así Ujú. arrastrarlos a todos hacia el infierno. De hecho, bueno, la palabra testamento, hablamos de Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? La palabra testamento también se puede traducir como alianza, ¿eh? Y Cristo en la última cena habla, ¿no? De esta nueva alianza. Cuando él dice, no he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darlos plenitud. Pero la alianza, hermanos, como nos dice el hermano Mauricio, nos dice las palabras del apóstol San Pablo, sí, la alianza fue abolida. De hecho, la prueba está en que no hay sacerdocio judío desde la destrucción del templo en el año 70, ¿eh? No hay saduceos, no hay comunidades eremíticas judías, que eran los esenios, ¿eh? Lo único que quedaron fueron los maestros de la ley, los fariseos, gracias a los cuales tenemos unas copias maravillosas del Antiguo Testamento, ¿no? Y una fiabilidad en la escritura con respecto al Antiguo Testamento, ¿no? Pero el Señor rompió el sacerdocio judío, hermanos, ¿m? Porque ya carece de sentido. ¿M? Y hasta el día de hoy no hay sacerdotes judíos, no hay sacerdotes que ofrezcan sacrificios. ¿M? ¿Por qué? Porque la alianza fue abolida. Entonces sí, es muy, muy lógico, ¿no? El hecho de que este señor, Jorge Mario Bergoglio, está diciéndole a cada uno lo que quiere escuchar. Yo a veces en vídeos he dicho, hermano, que Alá no es el mismo Dios que el nuestro, por la sencilla razón de que Alá, en la teología musulmana, puede hacer el bien y el mal, ¿eh? La omnipotencia de Alá sobrepasa el bien, sobrepasa el amor. Nosotros no, nosotros sabemos que Dios no puede hacer el mal, que la omnipotencia divina está subordinada al amor divino, ¿no? Pero es que también he dicho que nuestro Dios no es el mismo que los judíos, en el que creen los judíos hoy en día, porque nuestro Dios es tripersonal, tripersonal. Y los judíos creen en un Dios unipersonal. Si bien es cierto que históricamente es el mismo que se les reveló a ellos, a nosotros, pero a nosotros se nos ha revelado en plenitud, ¿eh? En esa relación de amor eterna entre tres personas. Maravilloso misterio, magno misterio, el central de nuestra fe, el principal de los dogmas, ¿no? Y por eso lo digo, lo repito abiertamente, ¿eh? El Dios al que rezan los judíos no existe, porque Dios es tripersonal. ¿Mm? Así es, así es. Y sabes que ya acercándonos al cierre de este programa, me gustaría hacer referencia a una de las personas que por más tiempo lleva denunciando y desenmascarando a este personaje que es Jorge Mario Bergoglio, de quien yo he aprendido bastante. Él se llama Antonio Caponeto, de Ujú. Argentina, y Sí. hay un par de libros que me gustaría referir o recomendar. Uno se llama No lo conozco, del iscariotismo a la apostasía, y Wow. el otro más reciente de este año se llama De Perón a Bergoglio, el catolicismo excomulgable. Ujú. Pues es muy interesante leer a Caponeto porque él lo conoce muy bien, lo conoce desde hace tiempo y sus libros se ve que el análisis que hace es serio, es responsable y con mucho, mucho conocimiento. Él tiene denunciando a Bergoglio desde el año 2010. Quiero decir, mucho antes que Sí, todos sí, sí. nosotros, inclusive antes de ser inclusive papa, ¿no? Y es muy interesante ver la manera como él va minuciosamente analizándolo por su trayectoria, por las cosas que ha dicho, hecho y también por las que ha escrito. O sea, él analiza las encíclicas, por ejemplo, Mm. Evangelii Gaudium, Veritatis Gaudium, y en este libro último que mencioné hace unas referencias muy interesantes de Gaudete et Exultate, Ujú. donde yo no sabía que Bergoglio propone una santidad populista, ¿no? Proponiendo una cosa que llama, cito textualmente, la clase media de la santidad, ¿no? Refiriendo a su vez a otro autor francés, ¿no? De estos que son como de izquierda, pero mezclándolo
con la parte cristiana, ¿no? Como estas frases que dijo en algún momento Bergoglio, de que los comunistas piensan como los cristianos, que es más o menos lo mismo. Por supuesto que no, el comunismo y el cristianismo son completamente contrarios, ¿no? Pero él desenmascara muy bien este personaje que con su, digamos, su demagogia socialista y su retórica populista, trata de reunir a todos, ¿no? Trata de convencerlos a todos, ¿no? Para poder unirlos y llevarlos a todos al infierno. Y resume muy bien, me parece que los frutos de lo que está haciendo Jorge Mario Bergoglio con la verdad, en un pequeñito párrafo que me gustaría leer, es muy breve, dice: abaratada la santidad, abajada hasta el nivel de una casta o de estratificación colectiva, sociologizado y desacralizado el martirio, elevados a los altares personajes ante quienes antaño se nos hubiera pedido rehuir considerándolos malas compañías. El misterio de la gracia se banaliza, la salvación se vuelve trivial y al cielo ya no se lo arrebata por asalto, se llega por las anchas avenidas de las masas rugientes como a un estadio de fútbol. Me gustó la frase como resumen, ¿no? Porque si te pones a ver lo que está ofreciendo Bergoglio, y por eso lo siguen tanto, por eso lo aman tanto, es una salvación fácil, ¿no? Como un camino ancho que lleva al cielo y sin esforzarse. En alguna parte ha dicho que es un cobarde quien cumple los mandamientos. Entonces, cuando dice también la Leticia, no existe la condenación eterna, esa no es la lógica del Evangelio. ¿Para qué te vas a esforzar si no existe la condenación eterna? Todos van al cielo porque la misericordia de Dios es tan grande que se los lleva a todos, pecadores y no pecadores. Hay un video de él, por cierto, me acordé en este momento, que habla de la Virgen de los Mandarinos. Yo tengo el video, tal vez lo comparte en mi página, donde él está hablando de los granujas, los ladrones, que tienen esta devoción a esta supuesta Virgen de los Mandarinos que no existe. ¿Qué hace esta Virgen? La Virgen, refiriéndose a la Virgen María, cuando se mueren los ladrones, no los dejan entrar en el cielo porque están en pecado mortal, incumplieron ese mandamiento toda su vida. Entonces dice que en la noche llega la Virgen y les abre una puerta que está en la parte de atrás del cielo, ¿no? Como un backdoor, y los hace pasar. Y por eso le tienen tanta devoción los ladrones, los granujas. ¡Qué barbaridad! O sea, imagínate tú. Es que es una herejía tan Ay, grande, espantosa, y la gente lo ve y le gusta. ¿Por qué le gusta? Porque el que no se quiere convertir siempre encuentra en las palabras de Bergoglio algún aliciente para pensar que se va a salvar, pero sin la conversión, sin esforzarse. Por eso cité esta frase que me gusta, porque resume un poco esta salvación fácil que él ofrece, sin esforzarse, pero al final, ¿qué es lo que hace? Él ha tergiversado y corrompido los principales fundamentos de la fe católica, relacionados, por ejemplo, con la santidad o con la salvación. Lo deforma de tal manera de que la gente crea que sin dejar el pecado, sin conversión, sin cumplir los mandamientos, hay salvación, lo cual es una herejía, pero sobre todo es un enorme engaño diseñado astutamente por Satanás para llevarse a millones de almas al infierno. ay, señor. Dios, básicamente lo que hace el demonio y sus esbirros, sus secuaces, es presentarnos el pecado como un bien. Cuando somos tentados, no nos presenta Satanás la letra pequeña, no nos presenta el precio a pagar, no nos presenta las consecuencias nefastas que tienen para nuestra vida y la de nuestros seres queridos y la humanidad en general, nuestros pecados. No, no. Lo presenta como un bien aparente, ¿no? Sub angelo lucis, como capa de bien, como ángel de bien, ¿no? Entonces, claro, si no tenemos amor a la cruz, hermanos, si no tenemos amor al crucificado, es muy fácil que nos engañe, porque efectivamente Satanás nos ofrece la puerta ancha, ¿eh? Pero en realidad no es la puerta ancha al cielo, sino al infierno. ¿Eh? Es tremendo, hermanos, y solamente agarrados al rosario, a la humildad, a la fidelidad de la oración del rosario, de reconocernos pecadores, de pedir la gracia para poder caminar por esa puerta estrecha que lleva a la salvación, para poder decir como Cristo que cargamos con nuestra carga, que es ligera, y nuestro yugo llevadero, porque aprendemos del Maestro, que es manso y humilde de corazón.
pues tenemos motivos de estar alegres, ¿no? Pero es cierto, hermano, es que confirma a los hermanos no en la fe, sino en el pecado. ¿Mm? Este Y hay señor que vivir en confirma a los hermanos. santidad, hay Claro. que vivir en santidad y pedir la gracia, el discernimiento del Espíritu Santo, porque la estrategia detrás de esto es mucha miel. De la cucharada de miel, ahí pongo el arsénico y el cianuro. Si uno ve los documentos preparatorios del Signo de la Amazonía, hay mucha miel, hay Mm, mucha cosa bonita, el amor a los pajaritos, a la naturaleza, todo. Y dentro de esas miel mm. vienen unos ataques horrorosos a la Sí, iglesia. sí. O, Nos da o el veneno. video, Sí, perdón. claro. Nos da veneno Y, en una patena. Eso es lo que hace. exactamente. Si uno ve todos los videos de él, voy a referir uno, el video que llaman Ecuménico de enero de 2017. Hay palabras bonitas, le meten una música de fondo, dicen creo en el amor muchas veces, entonces hay mucha miel. Y de pronto mete dos herejías, ¿no? Pero tan fuertes que deberían hacer despertar a un católico, pero la mayor parte pues lo ve y como que pasara desapercibido. Uno, no es verdad que todos los hombres somos hijos de Dios, eso contradice muchas citas bíblicas y también lo que decimos en el credo, pero sobre todo el mensaje central es que todas las religiones llevan a Dios, da lo mismo lo que seas, ¿no? Y eso no solamente es una herejía, es una horrorosa ofensa a Cristo, una traición a Cristo y a su iglesia. Pero él siempre lo mete dentro de un mensaje con sonido, en este caso estos videos editados, muy bien hechos, con palabras bonitas también para que el veneno baje, junto con la miel, baje el cianuro y el arsénico. Es horrible. De hecho, os voy a dar esto, hermanos, un contraargumento muy fuerte para vuestros hermanos, familiares, amigos católicos que conozcáis que están todavía confundidos con esta situación o defendiendo a Bergoglio. Él firmó en el documento de Abu Dhabi que todas las religiones, lo metió la misma frase, todas las lenguas, razas, religiones, son queridas por la sabia voluntad divina. Pues argumentación contra esto, muy fácil y rotunda. El satanismo es una religión. ¿Eh? ¿Es querido el satanismo por la sabia voluntad divina? La respuesta es evidente, ¿no? No solo el satanismo no es querida, sino cualquier otra religión que no sea la auténtica y la verdadera, que es la de la Iglesia Católica, ¿m? Enemiga de la masonería. Por eso vienen a por nosotros, hermanos. Desde hace muchas décadas y siglos, ¿eh? Y aquí estamos, confiando en que el Señor va a arreglar todo este entuerto. Hermano, ha sido un placer, ¿no? Ha sido un placer, ha sido sinceramente muy fortalecedor eh, contar con toda esta batería de citas para discernir los signos de los tiempos en los que nos encontramos. Y me gustaría, antes de despedirnos, si te parece bien, que comuniquemos a nuestros hermanos un poco de qué va a tratar el siguiente vídeo, que yo creo que viene al hilo, ¿no? En aras de hacer ese recorrido por todos estos temas, que sería hablar de los últimos tiempos. ¿Por qué cabe afirmar que estamos en los últimos tiempos, hermano Mauricio? Brevemente. Bueno, es importante tomar conciencia del momento en el que estamos para también tomar decisiones concretas con respecto a lo que hacemos en nuestra vida, pero sobre todo para tomarnos en serio la salvación, la conversión. Es decir, no estamos en un tiempo en el cual se pueda perder el tiempo. No estamos en un tiempo en el cual podemos vivir distraídos o tragados por el mundo. Yo le agradezco a Dios que me haya sacado del mundo, que me haya sacado de ese afán de trabajar, de hacer dinero, de producir, de tener, porque me estaba llevando a la perdición, al egoísmo, y me pudo haber pasado que llegasen todos los acontecimientos sin yo enterarme de nada. Entonces iba a cumplir en mi Apocalipsis 3:3, ¿no? Si no estás en vela, vendrá a ti como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pues eso me iba a pasar. Yo estoy con este trabajo de anunciar por ciudades, por países y ahora también por medios de comunicación la proximidad de la segunda venida y voy a demostrarles pues bíblicamente que hay una fecha tope. No significa que yo voy a dar una fecha, sería mentiroso, un falso profeta quien quiera proporcionar una fecha. No se trata de eso, sino del tiempo de la segunda venida. O sea, ¿cuál es la generación de la higuera? La generación la que Jesús dijo que iba a vivir tanto la gran tribulación como la parucía, su segunda venida. Entonces es muy importante tomarnos todo esto en serio, también porque viene ese periodo que es el más oscuro de toda la historia de la humanidad, la gran tribulación, que Jesucristo dijo que no había habido ni habrá después algo tan duro, tan fuerte. Un Sí. periodo de oscuridad tan grande que la mayor parte de la gente no va a comprender los tiempos, no va a entender lo que está pasando. Lo que va a hacer es
como estar reactivo siempre, ¿no? Cada vez que cosa que paso, ahora veo cómo respondo, pero siempre reactivo y ciego. Y el primer papa dice en su epístola, la de Pedro, que las profecías son como lámpara que luce en lugar oscuro. O sea, que el que no quiere estar en la oscuridad sin entender lo que está pasando, tiene que estudiar la Biblia y las Así profecías. es. Bueno, hermanos, quiero llamaros a la calma, a la fe, a la confianza en Dios, porque sí, es verdad, si es que podemos morir todos cualquier día, ¿no? Lo importante es estar en Cristo, vivir en Cristo, arraigados, como dice San Pablo, en Él, firmes en la fe. Porque así no tenemos nada que temer, solo tenemos que temer ese don del Espíritu Santo, el santo temor de Dios, ¿no? El temor a ofender a Dios, a alejarnos de Dios, a fallar a Dios, ¿no? Por su gloria, no porque nosotros seamos muy sabios y muy entendidos. No, 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 no. Es que fallar a Dios es, es una ofensa para Él, ¿no? Porque Él es tan bueno, porque nos da tantos medios para poder estar en Él y vivir en Él y para Él, que entonces os quiero llamar, hermanos, de verdad, a la confianza en Dios y animaros a vivir estos tiempos que tantos santos quisieron vivir heroicamente, que lo vivamos heroicamente, ¿eh? Dando lo mejor de nosotros, de manera que el Hijo del Hombre no se avergüence de nosotros ante el Padre, porque nosotros no nos avergoncemos de Él. ¿Eh? Y yo le doy gracias a Dios por vivir en esta época, hermano, de verdad, te lo digo, le doy gracias. Claro, porque lo que está a punto de ocurrir es el rescate. Esta nueva Pascua viene aquí a sacarnos Cristo de este mundo de maldad y de pecado. Entonces tenemos que afrontarlas con fe y con esperanza. ¿Viene una dura prueba? Sí, porque la purificación es necesaria, tanto para el mundo como para la iglesia. Pero lo que viene después es el gran premio, es la plenitud, o sea, es la verdadera vida. Entonces sí tenemos que enfrentarlo con alegría, con la esperanza del que espera ser liberado, rescatado por Cristo. Bendito sea Dios. Bueno, pues muchísimas gracias, hermano. Ha sido un programa muy interesante, muy interesante. Creo que más que el primero que hicimos. Estamos a la espera de quedar nuevamente para hacer este tercer programa y más programas que hemos pensado el hermano Mauricio y yo, que Dios mediante os iremos trayendo. Os recuerdo, entrad en su canal si queréis. Ya llega nuestra liberación. Lo tenéis en la descripción del vídeo, su página web, su correo electrónico. Cualquier cosa, él, en la medida de sus posibilidades, pues os irá contestando. Es más diligente que yo a la hora de responder correos. Yo tengo que todavía reorganizarme. Pero bueno, hermanos, aquí estamos para, entre todos, alentarnos. Ninguno puede llegar al cielo sin la ayuda de Dios y sin la ayuda de Dios a través de los hermanos. Y le damos gracias a Dios de poder haber tenido esta charla y seguir adelante, porque ya llega nuestra liberación. Últimas palabras, hermano. Sí, para cerrar estos dos primeros programas, me gustaría recomendar para el que quiera un poquito más de detalle, porque en estas cosas siempre hay que ir muy rápido, el que quiera más detalle, 4 videos rápidamente recomiendo de mi canal. El Ujú. primero es Satanás toma el vértice de la iglesia. Más detalle de todo esto que hemos hablado, citas, referencias, etcétera. El segundo se llama La abolición del sacrificio perpetuo, que indica el momento del cumplimiento de ese horrible sacrilegio del cual también hemos hablado en estos dos programas, ¿no? El tercero se llama El tiempo de la ciega. Ahí está explicado un poco esto de que la marca en la mano derecha y en la frente significa en la voluntad y en el entendimiento. Y el último que refiero se llama No todos los hombres son hijos de Dios. Desenmascara este video ecuménico de Bergoglio en el cual pues tiene varias herejías mezcladas con miel para que la gente se lo trague. Los recomiendo, están ahí en la página, siempre más detalle ahí de lo que uno puede decir en uno de estos programas. Y es solo eso. Muchas gracias, César, por tu nueva invitación y que todo sea siempre para la honra del santo nombre de Jesucristo, la gloria de Dios Padre y la salvación de tantas almas como sea posible. Abrazos y bendiciones. Amén. Os voy a dejar estos 4 vídeos que nos recomienda el hermano en la descripción del vídeo, ¿vale? Para que tengáis mucho más fácil el acceso a ellos. Bueno, hermanos, ha sido un placer tenerte, hermano Mauricio. Muchas gracias. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Que vaya todo bien por Colombia. Y a vosotros, hermanos, os digo que muchas gracias por ver estos programas, que sé que son difíciles, pero al mismo tiempo esperanzadores, porque la verdadera esperanza viene del verdadero conocimiento. Yo lo he dicho el otro día en el vídeo con Isaac. Estoy contento, estoy esperanzado precisamente por conocer la gravedad de la situación y tener certeza de que Dios maravilloso va a arreglar esa gravedad tan grave, valga la redundancia, ¿no? O sea, mi tranquilidad, mi paz, mi alegría, mi esperanza no viene de ignorar lo que está pasando, al contrario, viene de conocer más y más lo que está pasando y constatar que pese a esa gravedad, Dios va a arreglar
lo que tenemos en el mundo. Bendito sea Dios, hermanos. Que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén. Amén.